Buenos, bienvenidos a mi canal Drone Activos. Yo soy Jorge Rollero, este es mi estudiante Fran Rodríguez. Acá tengo a Sebastián, ¿qué? David. Asómate, Sebastián, para que te vean. Ahí está Sebastián, Pedro, el popular Pedro, y Caroline, la hermosa Caroline. Bueno, listo. En el día de hoy vamos a realizar un timbre automatizado para el colegio, en el cual nosotros vamos a utilizar la placa ESP8266, que es esta placa. Vamos a utilizar un módulo relé de un solo canal Arduino de 5 voltios y vamos a utilizar un módulo reloj DS1302. Además vamos a utilizar una pantalla LCD 16x2 con conexión de tipo I2C y obviamente una pequeña sirena que va a imitar o va a simular el timbre del colegio. Bueno, en este momento yo tengo el proyecto ya aquí armado, pero lo vamos a armar de cero con los componentes y vamos a explicar cada una de las partes, cómo es su funcionamiento y cómo es el proceso de conexión. Bien, iniciemos con la placa SP8266. Bueno, jovencitos, ustedes. Esta es la placa SP8266. Esta es una placa que maneja Wi-Fi, que nos permite o soporta conexión Wi-Fi y que vía Wi-Fi podríamos activar el timbre del colegio desde el Wi-Fi, desde nuestro celular, desde nuestra tablet. Pero en el caso de hoy no vamos a utilizar Wi-Fi. Vamos a hacer un programa que simplemente, teniendo en cuenta las horas en las cuales en el colegio han establecido que debe sonar el timbre, eso en un programa Arduino lo vamos a programar, lo vamos a cargar a la placa y la placa va a ejecutar esa acción. En esta placa, como ustedes ya saben, tiene pines digitales y tiene pines analógicos. La mayoría de los componentes que vamos a trabajar hoy se conectan en los pines digitales. Cada placa de estas tiene un diagrama o un plano de conexión. En el caso de hoy tenemos el plano de conexión del ESP8266. Bueno, vamos a explicar el diagrama de conexión de nuestro timbre para el colegio. Bien, nosotros podemos ver acá que nuestra placa ESP8266, los diferentes componentes que le vamos a conectar para que funcione. El primer componente que debemos de conectar es el módulo reloj, que es el módulo DS1302, que es el que vemos acá. Este módulo consta de 5 pines, de los cuales 2 pines son de alimentación de corriente, uno que es BCC, que trabaja con 5 voltios, y el otro que es con GND o pin de tierra. Bien, en este caso nosotros hemos conectado los 5 voltios al pin que dice 5 voltios. Este pin en la versión 3 de la placa SP8266, este pin nos arroja 5 voltios y el pin de al lado pues es un pin de tierra o de GND. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar una shield o una placa de expansión como la que yo estoy utilizando en este caso, pues la placa de expansión nos permite unas salidas adicionales de 5 voltios, que son las que yo voy a utilizar. Pero para efectos de que ustedes vayan a utilizar la placa sin ninguna shield, pues deben de realizar esta conexión. Conectan esta salida de 5 voltios y al RS dual, al GND, que es este punto que están acá. Los siguientes pines son el pin de CLK, que es el pin del reloj, que está conectado con este cable. Este va conectado al pin de 6 de nuestra placa, y el pin de 6 de nuestra placa corresponde realmente al pin 12 cuando vayamos a hacer el programa Arduino. El de datos lo estamos conectando al pin de 8, que realmente corresponde al pin 15, y el reset lo estamos conectando al pin de 7, que corresponde realmente al pin 13. Esa es la conexión de nuestro módulo reloj RTC DS1302. Bien, ahora, ¿por qué les dije de que las conexiones, por ejemplo, del pin de 6 corresponde al pin 12, el pin de 8 corresponde al pin 15 y el pin de 7 corresponde al pin 13? Es por lo siguiente: nuestra placa SP8266 pues tiene, digamos que un pineado o un diagrama de conexiones, el cual para que él externamente muestra unas conexiones o muestra por decirlo, unos nombres a los pines, que son los pines digitales de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, pero Arduino no lo reconoce como de 1, de 2, de 3. Arduino lo reconoce como que son los GPIO. El GPIO 16 es el pin 16, pin 5, pin 4, pin 0, pin 2. Todos los que son los GPIO son los pines que Arduino reconoce, 14, 12, 13. Entonces, si utilizamos el pin de 7 en Arduino en el programa, debemos de decir que es el pin 13. Si
utilizamos el pin de 6, en el programa Arduino debemos decir que es el pin 12. Para eso necesitamos este diagrama de piñado, y a eso me refería en la explicación anterior. Bien, de esta forma conectamos nuestro módulo reloj. Lo importante de este módulo es que conectemos dos pines, uno a 5 voltios y una tierra. Cualquier fuente de 5 voltios y cualquier fuente de tierra nos va a servir. En este caso conecte esta. Y los otros 3 pines lo conectas a 3 pines cualquiera que sean digitales de nuestra placa. En este caso utilicé el pin D6, D7 y D8. Muy bien. Luego de que hacemos esta conexión, pues nosotros hacemos el proceso de cargar el programa de configuración inicial de la fecha y hora en Arduino, que lo vamos a ver ahorita más adelante en un video. Bien, siguiendo con las conexiones, luego vamos a conectar la pantalla LCD, que es una pantalla de 16×2 que tiene una conexión de tipo I²C, que es esta que ven acá arriba, que lo que hace es que simplifica las conexiones. La conexión de esta pantalla es muy sencilla, tiene dos cables, uno de 5 voltios que es el rojo y un cable de tierra que es el negro, que es el GND. Los podemos conectar a las mismas conexiones donde conectamos el módulo reloj, es decir, en el punto de 5 voltios, los 5 voltios para la pantalla y la tierra para la pantalla del mismo sitio, lo podemos conectar. Y tenemos dos pines adicionales, uno que es SDA y otro que es SSL. El SDA lo conecto al pin de 2 y el SSL lo conecto al pin de 1. Entonces el pin de 1 en Arduino realmente es el pin 5 y el pin de 2 en Arduino realmente es el pin 4. Les repito, esto es para efectos de cuando vayamos a escribir el programa en Arduino, no vaya a haber ningún problema. Y hemos conectado nuestra pantalla LCD. Y por último nuestro módulo relé, que es el que va a activar el timbre finalmente. El relé también tiene una conexión BCC que puede ser de 3.3 voltios porque funciona bien, y una conexión de GND o tierra. En este caso yo conecto los 3.3 voltios a la salida de 3.3 voltios de mi placa en este lugar, y la tierra la conecto acá en este pin de GND. El cable de señal, que es el que dice IN, lo voy a conectar al pin D3, que el pin D3 realmente corresponde al pin 0 en el programa Arduino. Bien, estas son las conexiones. Las conexiones son muy sencillas y muy fáciles de hacer, lo cual espero que no tengan mayor problema en realizarlas. Yo en este video no voy a mostrar las conexiones porque es algo pues, que realmente lo que va a hacer va a ocupar más tiempo en el video, pero ustedes sigan las instrucciones en detalle, conecten tal cual este diagrama y no van a tener ningún problema. Entonces vamos a continuar con el resto del proyecto. Bien, este es el programa o el sketch Arduino que vamos a utilizar para configurar por primera y única vez el módulo reloj DS1302. Este es el módulo DS1302, el cual tiene una batería de litio, el cual permite al módulo mantener almacenada y actualizada la fecha y la hora de este módulo. De manera que así hay una interrupción del fluido eléctrico, desconectemos la placa Arduino o la placa SP8266 de la corriente de la alimentación, la fecha y la hora va a seguir actualizada gracias a la batería que alimenta el módulo. Bien, este módulo dispone de 5 pines para su conexión. Los 5 pines son un pin llamado BCC, que es el del voltaje, que lo conectamos a 5 voltios.
En mi placa ESP8266 lo voy a conectar a 3.3 voltios debido a que es el voltaje que arroja esta placa. GND es el pin llamado GND o de tierra de la placa. Y además hay 3 pines, uno llamado CLK, uno llamado datos y otro llamado reset. Entonces, para hacer la conexión lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a conectar VCC y GND a 2 pines de corriente cualquiera de la placa ESP8266, que pueden ser los pines que corresponden a 3 voltios GND, o si voy a utilizar una placa de expansión como es en mi caso, una shield. Esta shield se alimenta por un jack en el cual podemos suministrar 9 o 12 voltios y que tiene unos reguladores de corriente a su interior que me van a permitir dar unas salidas óptimas para la placa ESP8266, y además en algunos pines me va a permitir salida de 5 voltios y en otros pines me va a permitir una salida del voltaje igual al cual está ingresando. Entonces, como este módulo reloj trabaja bien con 5 voltios, yo lo voy a conectar a los pines de 5 voltios que me suministra la shield. Entonces, conectamos el cable de VCC en VCC o 5 voltios y el otro cable lo conectamos en ND o tierra. Con observar, los conectamos en los pines de salida de 5 voltios y GND de mi placa de expansión o mi shield, que me facilita las conexiones en esta placa. Muy bien. Ahora los demás pines que hacen falta por conectar son el pin de CLK, que lo voy a conectar en el pin D6. Conectemos CLK en el pin D6 de mi placa. CLK lo acabo de conectar en el pin D6, como pueden ver, de mi placa. Pin D6, que internamente el pin D6 corresponde al pin número 12 realmente, que es con el cual lo voy a referenciar en mi programa Arduino. No lo voy a referenciar como pin D6, sino en la escritura del programa se especifica que es el pin 12. Muy bien, ahora conectamos el cable de datos, el DAT. Ese cable de datos lo voy a conectar en el pin D8, es el cable amarillo, y lo voy a conectar en el pin D8. Pueden ver, realicé la conexión en el pin D8 y el pin D8 internamente corresponde al pin 15, que de igual forma es el que voy a referenciar en mi programa Arduino. Y por último, conecto el cable de reset, lo voy a conectar al pin D7. Hay que tener mucho cuidado al realizar estas conexiones. Muy bien, y conecté el pin restante en el D7, es decir, el reset lo conecté en mi pin D7 de la placa. Entonces ya tengo todas las conexiones del módulo DS1302, las conexiones de corriente y las conexiones de los 3 cables de datos. Ahora, el paso siguiente es conectar mediante el cable USB al puerto de la placa y cargar el programa Arduino. Muy bien. Este es mi programa Arduino, en el cual las primeras instrucciones yo especifico
donde van a estar conectados los diferentes pines. Como podemos ver, yo acá especifico que el reset lo voy a conectar en el pin de 7, que corresponde realmente al pin 13, el datos al pin de 8, que corresponde al 15, y el CLK al pin de 6, que corresponde al 12. Acá en esta instrucción que vemos acá, yo simplemente estoy inicializando el módulo reloj o el módulo RTC, indicando los pines en los cuales estoy conectando, es decir, pin 13, pin 15 y pin 12, como lo hemos especificado acá. Pin 13 viene siendo reset, pin 15 datos y pin 12 CLK. Acá tenemos el voice setup, en el cual nosotros desprotegemos el módulo contra escritura para poder cargar la hora y fecha actual. Esa instrucción es rtc.hal entre paréntesis falso, rtc write protect entre paréntesis falso, desprotejo. Y con esta instrucción serial.begin inicio la conexión entre la computadora y el módulo, especificando la velocidad o la frecuencia en la cual trabaja la placa para poder realizar la transmisión de los datos de forma correcta. Acá con la siguiente línea de programa estoy especificando el día, la hora y la fecha. En el caso de hoy es miércoles, vamos a modificar y vamos a cambiar la hora y vamos a cambiar la fecha. Hoy es, según vemos en mi computadora, vemos que hoy es 5 de junio 2019. Ahora yo procedo a cambiar acá 5 de junio 2019 y son las 9:06 de la mañana. Vamos a colocar las 9:08 de la mañana. Vamos a dar un tiempo mientras cargo el programa y acá cambio por el día que es hoy, que hoy es miércoles. Miércoles. Entonces, como vemos son las 9:07, la idea es sincronizar lo mejor posible. Como lo tengo a las 9:08, creo que es momento de cargar. Esta carga demora unos segundos y con suerte finalizará el proceso de carga muy cercano a las 9:08, de tal forma que la diferencia horaria no sea mucho. Acá me dice que hay un error en cuanto al formato, ¿verdad? No me está aceptando los ceros. Vamos a intentar nuevamente. Compilamos el programa para verificar errores y compilamos y verificamos que no hayan errores en el programa. Un error nuevamente, este otro cero, vamos a eliminarlo y compilamos nuevamente. Bien, programa compilado, sin embargo la hora se cambió. Ya en este momento son las 9:08, son las 9:09. Vamos a colocar acá para actualizar un poco la hora 9:10 y vamos a proceder a cargar el programa directamente a la placa. En este momento está compilando para proceder a cargar a la placa. Dice que está subiendo el programa. Podemos ver en la placa que está parpadeando el LED, lo que significa que el programa se está cargando en este momento en nuestra placa Arduino. Y acá podemos ver el proceso de la carga: 30%, 60%,
Al finalizar el porcentaje de carga, al llegar al 100, dejará de parpadear el LED indicando que el proceso finalizó. En este momento finalizó la carga del programa y podemos ver que aparece 100%. Listo, programa cargado. Abrimos herramientas, monitor serie, y aquí nos está mostrando la fecha. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes en la construcción del timbre automatizado del colegio debido a que este módulo reloj, los pines me están haciendo falso contacto y en algunas ocasiones no me está mandando la señal de la hora al módulo, a la placa Arduino. Entonces, como estos pines son conectados hembra macho, simplemente se conectan de esta forma. En muchos casos no está haciendo contacto perfecto, no se desconecta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a proceder a soltar con estaño estos pines para garantizar un mejor contacto. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que por favor hagan lo mismo para garantizar el funcionamiento óptimo de este circuito, porque de lo contrario puede fallar, pueden haber falsos contactos y va a ser muy difícil determinar dónde se hace falso contacto. Entonces vamos a proceder a soldar. Para ello necesitamos un routing, necesitamos estaño, necesitamos pasta de estaño. Entonces el procedimiento pues, para soldar realmente se requiere un poquito de experiencia para ello. Recomendamos que busquen asesoría o que utilicen a alguien experto que les ayude a soldar los pines, debido a que si no tienen mucha experiencia les puede quedar una soldadura mal hecha, pero pueden intentarlo. De igual forma, la idea es que no entre un pin y otro pin el estaño no haga contacto, es decir, debe estar un pin totalmente independiente, de lo contrario va a haber un cortocircuito cuando conectemos. Bueno, hemos terminado de realizar todas las conexiones. Utilicé una caja de 10x10 que venden en las ferreterías. Esta caja generalmente es utilizada para cables o para cámaras. Y en el interior coloqué la placa SP8266, el módulo reloj, el módulo relé. Y en la parte superior, pues como vieron anteriormente, hice un agujero con una pequeña sierrita y coloqué el LCD. La pantalla LCD, la fijé con un poco de silicona. Entonces, bueno, todo se ensambló. Hice los agujeros para sacar los 3 cables que salen del relé, como pueden ver, teniendo en cuenta que el cable común es el verde y los otros dos son normalmente abiertos y normalmente cerrados. Hice un pequeño agujero para que entrara el cable de alimentación de corriente de la placa, y hice otro agujero que, bueno, no quedó muy bonito, pero ese agujero es para que ingrese el cable USB, dado caso que me toque hacer una programación de la placa, cargar un nuevo programa, que el programa me presente problemas. Entonces la idea es fijar esto en la pared y conectarlo al timbre del colegio y terminar las configuraciones. Entonces, bueno, el siguiente paso, vamos a proceder a cerrar la tapa, colocar los tornillos. Finalmente, pues hemos colocado al interior de esta pequeña caja el módulo SP8266, un módulo igual a este. Colocamos al interior el módulo reloj DS1302 igual a este. Colocamos también la pantalla, en la cual hicimos la abertura para la pantalla LCD, y del lado afuera hemos colocado el módulo relé. Y me explico por qué dejé en la parte exterior el módulo relé. El módulo relé inicialmente estaba al interior, pero me estaba generando algunos problemas. No sé realmente qué problema me estaba generando, pero me estaba afectando el funcionamiento del módulo reloj. Me lo estaba como congelando cuando, después de cierto tiempo de estar desconectado, al conectarlo con corriente,
me estaba parando el módulo reloj, no sé realmente por qué. Es posible que sea debido a que este módulo relé, como tiene un electroimán al interior y al momento de energizarse genera un pequeño campo electromagnético, tal vez ese campo electromagnético estaba afectando el funcionamiento. Por eso decidí sacarlo para alejarlo un poco más y hasta el momento está funcionando sin ningún problema. Por eso es que el módulo relé lo dejé en la parte de afuera. Muy bien, por acá, por este punto, entra la conexión de corriente, que son 12 voltios que estamos suministrando a través de un adaptador de corriente. Las conexiones, ¿cómo van a ser? Como vemos acá en este punto, el módulo relé tiene 3 contactos. El contacto del medio es el contacto el común. El de la esquina inferior, de la parte de abajo, es normalmente abierto y el de la parte de arriba es normalmente cerrado. Vamos a conectar de la siguiente forma. Donde dice común, en el cable del medio, ahí vamos a colocar un cable de corriente proveniente del timbre. Ojo, ya este cable viene con 110 voltios. Hay que tener mucha precaución en esta conexión. Si no tienes experiencia en manejo de voltajes de 110 voltios, por favor utiliza la ayuda de una persona con experiencia, debido a que hay riesgo de electrocución, riesgo de un choque eléctrico. Bien, y en el otro de abajo, pues vamos a conectar simplemente uno de los cables que va hacia el timbre. Entonces, para explicarle mejor, vamos a simular esta pequeña sirena, simula el timbre del colegio. El timbre del colegio tiene 2 cables, así como igual lo tiene esta pequeña sirena, y los 2 cables están conectados de la siguiente forma. Uno de los cables del timbre está conectado directamente a la corriente de 110 voltios. Uno de los 2 cables del timbre directamente a la corriente. El otro cable del timbre entra al módulo que está normalmente abierto, del módulo relé. El otro cable de corriente va a entrar al común y cuando el relé se active va a fluir a través del contacto normalmente abierto y va a cerrar el ciclo con el timbre. De esa forma va a ser la conexión. En otras palabras, este cable que ustedes ven aquí, que es el cable con el que yo estoy alimentando 12 voltios, porque esta sirena se alimenta con 12 voltios, es el cable de 110 voltios cuando vayan a conectar el timbre. Como ustedes saben, la corriente en nuestros hogares también tiene 2 cables, uno que le llaman la línea que es los 110 y otro que es el retorno, que es el neutro. Entonces vamos a conectarlo de esta forma. Yo recomiendo conectar la línea, que es lo que le llaman la fase o la línea viva. La línea viva entra directamente por uno de los cables del timbre y la otra línea, que es el retorno, lo conecto al común del relé, es decir, al centro del relé. El otro cable que me hace falta por conectar del timbre lo conecto en el último pin de normalmente abierto, y de esa forma al activarse el relé va a cerrar el circuito. Esa va a ser la conexión de nuestro timbre en el colegio. Sin embargo, si simplemente tú estás construyendo este proyecto a nivel de experimentar, porque eres estudiante o porque te llama la atención, pues no utilices un timbre de 110, utiliza, como estoy haciendo yo, utiliza una pequeña bocina que puede funcionar con 12 voltios y que no vas a tener ningún tipo de riesgo eléctrico, debido a que con los 12 voltios no hay ningún inconveniente, y utiliza simplemente para alimentar esta sirena, utiliza un adaptador de corriente adicional. Entonces yo en este caso tengo 2 adaptadores de corriente. Como pueden ver, tengo uno que me está alimentando la placa y otro que me está alimentando la sirena. ¿Ok? Otra opción de conexión es que tú directamente de la placa al interior de este proyecto, yo tengo una placa de este tipo, que es la SP8266. Yo a través de esta entrada de corriente la estoy alimentando con 12 voltios y esta misma placa te permite a ti unas salidas de 12 voltios, que son los que están aquí, estos pines, y tú puedes tomar de estos pines los 2 cables de 12 voltios que te van a alimentar la sirena, y así podrías poner a funcionar la sirena sin necesidad de un adaptador de corriente adicional. Yo en este caso lo estoy utilizando porque yo planeo conectarlo directamente a la corriente 110. Entonces espero que les haya gustado mucho este proyecto. Los diagramas de conexión, los programas de Arduino, los sketch, todos se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargar. Si tienen dudas, pues escríbanme. Yo en este momento pues mi canal es nuevo y afortunadamente tengo tiempo suficiente para responder sus dudas e inquietudes. Entonces muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es muy importante para mí que se suscriban a mi canal. Y bueno muchachos, pronto seguiré subiendo nuevos tutoriales para la construcción de otros proyectos.